Bueno, está con nosotros Claudio Tiznado, él es periodista independiente y que nos viene a presentar es un reportaje que salió ya en noviembre del año pasado, 2022, pero bueno, se nos hizo interesante. De hecho, tiene algunos reportajes que lo vamos a estar invitando aquí a Claudio Tiznado, hay del poblado Miguel Alemán, el abuso constante contra los jornaleros, ¿no? De la costa, del Museo de los Campos, ahí agrícolas, y por ahí tienes otro... sobre los mineros de Canadá. Las mineras, sí, el famoso fondo minero, ¿no? Sobre la seguridad social. Seguridad social. No, el fondo minero se lo sacó Libera Radio. Bueno, bueno, ahí lo vamos a estar invitando para que nos vaya hablando de estos reportajes, pero hoy nos trae que salió en noviembre del 2022, que es titulado Hermosillo quita terrenos a propietarios en la opacidad. Esto se da en el trienio del 2012 a 2015. El alcalde era Alejandro López Caballeros, y hay algunos funcionarios que se favorecieron con estos terrenos, pero bueno, le dejo aquí el micrófono. Gracias, Claudio Tiznado, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Aarón. Me da mucho gusto estar aquí contigo en este programa tan visto. Efectivamente, aunque ya es un reportaje que data de noviembre del año pasado, bueno, la historia que narramos pues no deja de tener vigencia hoy y en el futuro. Así es. Entonces, en ese tenor, bueno, te voy a refrescar un poco lo que ya hemos hablado en otras entrevistas que tienen que ver con este tema de un despojo en despoblado, ¿no? Que se cometió con la ley en la mano, usando la ley para el despojo, pero para beneficiar a terceras personas, ¿no? Esto sucedió en el trienio de Alejandro López Caballero, del exalcalde. Entonces, el punto es que bueno, lo dramático de esta historia no es en sí el acto, porque estamos acostumbrados a presenciar muchos actos de corrupción desde tiempos inmemoriales. Aquí lo dramático fue el despojo a una persona que estuvo a punto de morir, que ya estaba a punto de morirse, que tenía una enfermedad terminal, y a quien al momento de despojarlo o de quitarle, revocarle ese término jurídico, de revocarle su terreno, nunca se le avisó, nunca se le notificó lo que tendría que ser por ley, pero tampoco se le requirió el terreno, como dando tiempo a que él cumpliera con su fatal desenlace, ¿no? A ver, este tipo de terrenos han sido otorgados, el mismo ayuntamiento en trienios pasados han otorgado ¿cuál es el esquema? Porque se los daban a gente de escasos recursos y con la condición de que se edificara ahí una vivienda, ¿no? Eran terrenos en sectores populares. Y bueno, cuando va creciendo la ciudad, que se van haciendo más hacia la mancha pues urbana, más céntricos, pues empieza a haber algunos funcionarios que dicen, a ver, vamos a buscarle para empezar a agarrar estos terrenos a un valor, subvalor más bien, ¿no? Subvalorados. O sea, se hacían de ellos, se los quitaban a esta gente que se les había otorgado. Ahorita nos explicas cómo es el proceso, ¿no? Y luego se los vendían ahí algunos parientes de algunos funcionarios en mucho menos de lo que estaban valorados, ¿no? Estos terrenos. A ver, explícanos cómo es el proceso, cómo le otorgaron. Si quieres nos centramos en el personaje de tu reportaje, que es, ¿cómo se llamaba el señor que ya falleció? Osvaldo Gámez Murrieta. A ver, ¿cómo le otorgan el terreno? Bueno, a este señor le otorgó el terreno la administración de la Alicia Arellano, ¿no? Alicia Arellano. O sea, 80 y tantos 87. Por ahí. 87. O sea, tenía 30 años, ¿no? Sí. Bueno, con el terreno se lo dieron, pero él permutó a cambio otra propiedad. O sea, él dio algo a cambio. Ok, ¿sí? Para que le dieran ese terreno. Aunque un ayuntamiento tiene la facultad de darte un terreno, ¿no? Sí. Independientemente de que tú des un terreno a cambio, sí, o no lo des.
Y en este caso así fue, él entregó un terreno y le dieron ese. Ok. Y luego veo que nunca se lo escrituraron, ¿no? A su nombre. Lo dramático es que, o el juego, este juego perverso, es que nunca se lo escrituraron a su nombre, a pesar de que dio vueltas y vueltas y vueltas durante años al ayuntamiento, y ya no era siquiera la administración donde se le dio ese terreno, sino las subsecuentes, en las siguientes. Sí. Hasta que llegó esta administración en 2012-2015 de Alejandro López Cabello, y determinaron pues revocarle a través de una sesión de cabildo ese terreno, que no fue el único, ¿no? ¿Y cuál fue el pretexto? Que no había edificado, ¿no? El pretexto era que no había edificado, y quizá pudieran tener cierta razón, o vamos a ponerle que tenían razón de acuerdo a los artículos 203 y 204 de la Ley de Gobierno de Administración Municipal. Sin embargo, pues tú cómo vas a tener la certeza si no te si tú ya pagaste las escrituras, el título lo pagaste. De hecho es lo que él declaraba, ¿no? Que claro, cómo iba a construir ahí si no le daban el título del terreno, ¿no? Por supuesto. De hecho en el reportaje nosotros exhibimos el recibo, sí, donde él pagó el título de propiedad, y fue en el 30 de junio de 1987. Okay. Entonces pasaron años y años. Entonces, total de que nunca le dieron el título. El 2012 llega esta nueva administración, se lo revocan, se hace todo el trámite. ¿Cuántos títulos revocan en ese trienio? Se revocaron 188. Que es el trienio que más ha revocado, ¿no? Es uno de los 3 que más ha revocado en los últimos, en lo que va del siglo. O sea, a ver, para decirle al público, ¿no?, que a lo mejor no está muy familiarizado con estos términos de revocar y todo esto, es quitarle los terrenos a gente. O sea, el ayuntamiento le había cedido a algunas gentes de escasos recursos algunos terrenos para que edificara ahí su vivienda, y de repente del 2012 al 2015 el ayuntamiento les quita, o sea, les revoca a 188 particulares. Así es, que eran propietarios de esos terrenos. Posesionarios, sí. Sí, efectivamente. Y todos estaban en la misma situación, que no les entregaban las escrituras del terreno. Hay diferentes supuestos, ¿no? Pero recuerda que pues en un reportaje uno tiene que abocarse a una historia, a un protagonista. En este caso. En este caso fue el caso de Osvaldo Gámez Murrieta, esposo de Verónica Luna Mesa, la viuda, ¿no? La viuda. Entonces le revocan ese terreno, y luego ¿qué sucede? Sucede que no le avisan, no le notifican. Sí. Pasa el tiempo, eso fue el 2012, al principio de la administración. 6 años después él se entera, que su terreno ya, ya no fue él siquiera, porque él ya estaba en condiciones dramáticas, ya a punto de tener una enfermedad terminal, pero va su viuda a preguntar a Sindicatura, después de que ve un anuncio colocado en el terreno, que se está vendiendo, de que está en venta de terreno. Incluso habla por teléfono, ¿no? Ella habla por teléfono al número que está en el... Sí. ¿Quién le contesta? Le contesta... pues, Guillermina, ¿qué es? Ella menciona a Guillermina. ¿Guillermina qué? Villescusa. Que ella era la particular del síndico. ¿O era, quién era el síndico? Fernando Miranda Blanco. Él era la particular del síndico, vendiendo ese terreno que le había revocado a Osvaldo Gámez, el propio ayuntamiento. Así es. Entonces, alguien de la función pública, o sea, ahí que por cierto la ley lo prohíbe, ¿no? Que no le pueden vender ese tipo de terrenos ni a los funcionarios ni parientes hasta el 4º grado, ¿no? Cuarto grado consanguíneo. Así es. Efectivamente. Y ese terreno fue vendido, aunque ella lo estaba vendiendo, era la que atendía las llamadas, se lo vendieron a una prima, ¿no? De ella. ¿Cuál es su nombre? Una prima, Lucía Domínguez. Y el apellido era el mismo de Córdoba. Sí, ahí que muy probablemente pues viene siendo un prestanombre, ¿no? Pues si lo analizas, pues es que básicamente ¿no? Ese es el punto. Pues si tú, fíjate, o sea, tú hablas, lo están vendiendo el terreno, te contesta la propia Guillermina, pues quiere decir que, todo apunta hacia allá, ¿no? No podemos tampoco aseverarlo, pero bueno. Y bueno, ¿y qué sucede? Habla Verónica, le contesta a Guillermina, le dice que efectivamente está vendiendo ese terreno, luego ella le dice, Verónica, que ellos son los propietarios, y Guillermina le contesta, a ver, yo no quiero broncas,
se va a comunicar mi abogado contigo, cosa que jamás sucedió tampoco, cosa ¿no? que nunca sucedió. Y entonces va a preguntar a Sindicatura, Verónica Luna, y le dicen, vamos a revisar a ver qué pasó, y luego al final le dicen ese mismo día. Eso fue como a principios del 2018, ¿no? Sí. Cuando sucedió en febrero, cuando ella detectó ese anuncio en su terreno. Y va a Sindicatura y le dicen que no te avisaron que se te había revocado. No te notificaron. Principios del 2018. Sí. O sea, todo estaba el trienio de Maloro Acosta, ¿no? Sí, ya no estaba Okay. O sea, todo lo que tuvo que pasar, pues, entonces, no te notificaron, no, pues no. Entonces ella decide interponer una denuncia por la vía civil, sí, para anular todos los actos realizados por el ayuntamiento en ese trienio que estamos mencionando. Sí. Que según tengo entendido no ha prosperado, pues por toda esa burocracia judicial, sí, que existe y que está muy latente. Sí. Entonces ella prácticamente la dejaron en la indefensión. Cuando ella interpuso la denuncia, el terreno ya había pasado a manos de otras personas, ya ni siquiera de la prima de la exfuncionaria. O sea, ya lo habían vendido. Lo habían vendido y rápidamente. Y se supone que el terreno era para efectos de construir una casa habitación. Sí. Y sin embargo... también lo prohíbe la ley que se venda, ¿no? Exacto, que lo venda. Y se hizo un negocio. ¿Y en cuánto lo adquiere y en cuánto estaba valorado ese predio? Ese dato no lo tengo ciertamente en la mano, pero fueron no fue más de 15,000 pesos. Lo que pagó Guillermina, o la prima pues de sí, Guillermina. Lo que se pagó para adjudicárselo. Y este terreno pues se vendió en poco más de 200,000 pesos. Fíjate. Si revisamos las fotografías de cuando se le revocó, pues no había pavimento, y si ahorita revisas, pues ya es una zona completamente pavimentada, céntrica, urbana, completamente. Ya con un valor no solo catastral, sino comercial ya muy alto, ¿no? Ahora, bueno, y después que sucede, va a Sindicatura, ¿no le dan la información o qué le dicen? Que si le preguntaron que si no le habían avisado, ¿no? De la revocación. Al final tienen que decirle, tienen que aceptar que le revocaron el terreno. Y es cuando ella decide actuar por motu propio e interponerle una denuncia por la vía civil que no ha prosperado, y que pues está en suspenso, ¿no? Está en stand-by, porque si somos realistas, pues a lo mejor ya es una situación, ya es un hecho que ya sucedió, sí, ya es un hecho consumado, sí. Y cuando eso sucede, pues ya es más difícil, ¿no? Ya sea recurrir al amparo, recurrir a otros recursos judiciales. Pero el punto es que dijo Verónica, bueno, yo quiero narrar esta historia porque quiero que quede constancia de que pues esto es lo que han hecho las administraciones. Y como ella hay muchos casos, de hecho ahí pues son 188 nomás revocados, ¿no? Si nos podemos revisar cada uno de ellos, pues vamos a encontrar con muchas sorpresas, quiero pensar. Pues deberían de hacer una demanda colectiva, ¿no? Una denuncia colectiva ahí. Ahora, tú, el reportaje dentro de este programa muy bueno que tiene el Border Hub, que da becas para los periodistas fronterizos, ¿no? Es una asociación que beca proyectos como reportaje de investigación como en los estados fronterizos, y tú accediste a este programa. Pero entonces Border Hub no queda solo ahí, tiene un brazo jurídico que es Iniciativa Sinaloa, ¿no? Que ellos, de los reportajes que ahí salen, y si ven posibilidades de que pueda haber algún proceso jurídico, pues bueno, lo hace. Y en este caso, hoy acaban de presentar esa denuncia, ¿no? Iniciativa Sinaloa. Precisamente, bien que como tú mencionas, Aaron, Iniciativa Sinaloa es un organismo que nació en Sinaloa, que hace las veces de brazo jurídico del Border Hub. Es decir, como tú dices, como tú lo comentaste, de aquellos reportajes que realizamos los periodistas de la frontera norte de México y frontera sur también ahora, porque antes era puro norte y ahora también es la frontera sur. Okay. De donde existan indicios suficientes, lógicos y razonables, de los cuales se pueda derivar la posible comisión de un delito, entra en acción Iniciativa Sinaloa y procede a lo conducente, es decir, a presentar denuncias en materia administrativa
y en dado momento hasta en materia penal, ¿no? En este caso, hoy precisamente Iniciativa Sinaloa, derivado de mi último reportaje, Hermosillo quita terrenos a propietarios en Apacidad, Iniciativa Sinaloa presentó una denuncia ante el órgano interno de control del Ayuntamiento de Hermosillo. Válgame, para lo que sirve eso es la Contraloría Municipal, bueno, y casi todas las Contralorías, ¿no? Pero bueno, a ver. Y en los hechos, bueno, como tú dices, bien, sabemos bien cómo se han manejado históricamente las Contralorías de las entidades municipales y estatales, ¿no? Sabemos cómo han trabajado, pero bueno, les vamos a dar el beneficio de la duda. En este caso, en la denuncia, pues se narra el modo de operación del ayuntamiento, en este caso en particular, que logramos documentar. Y luego, al final, se establece aquí en la denuncia las posibles faltas administrativas, ¿sí? Que, por ejemplo, que se pueden desprender de la actuación de los funcionarios, que puede ser cohecho, utilización indebida de información, actuación bajo conflicto de interés y tráfico de influencias. Ok. Sí. Y eso puede parar en lo penal, ¿no? Pues se puede llegar a pasar, ¿no? Dependiendo del trabajo de investigación que realicen las autoridades conducentes, ¿no? Y en el caso de los particulares, pues se pueden desprender pues, la posible comisión de soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos y tráfico de influencias. Entonces, pues todo está fundamentado legalmente dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y bueno, yo como siempre lo he comentado, Aaron, Sí. yo creo que es necesario que siempre quede un antecedente de... Sí. Uno como periodista, como reportero de investigación, Así se es. siente de cierta manera satisfecho cuando ves que tu trabajo, pues... Deja un marco, un precedente, ¿no? Exactamente. Sí, por lo menos, bueno, Cuando menos que quede el precedente. Bueno, el trabajo del periodista es ese, ¿no? Es exhibir la verdad, ponerlo ahí. Ya vendrán otros quienes actúan de manera jurídica como lo hace Iniciativa Sinaloa y pues ya se verá qué es lo que sucede. Digo, tristemente, dado nuestro historial de corrupción en este país, en nuestro sistema político y gubernamental, pues bueno, nos espera mucho, pero bueno, hay que estar, no por eso hay que cruzarse de brazos, ¿no? Hay que estar ahí insistiéndole, pegándole y pegándole a ese panal tan corrompido, tan lleno, pues, ¿no? De corrupción. A ver, me dicen, por acá, Yanni Barrera dice, excelente reportaje de Claudio Tiznado. Iván Córdoba de Obregón dice, excelente programa como siempre. Saludos, muchas gracias a Iván Córdoba. Alejandro Figueroa dice acá por WhatsApp, ese tipo de problemas es muy común en nuestro estado. La gente no tiene cultura de regular sus propiedades y realizar testamento. En Obregón, muchos casos como el expuesto hoy. Sí, pero este no es un caso precisamente de lo que hablas aquí de regular y de testar, ¿no? Claro. No testar, hacer el testamento, realizar un testamento, Sí, pues no, eso, claro. al contrario, al señor siempre estuvo Indefenso. sí, y siempre estuvo peleando, bueno, y pidiendo información sobre sus escrituras que nunca se la dieron. Entonces, años más tarde, pues se perpetuó esta injusticia y a la viuda la dejan sin el terreno, ¿no? Sin su patrimonio y se aprovechan alguien de ahí mismo, de la función pública, pues, ¿no? Eso es lo más grave, un servidor público municipal se aprovecha de todo esto, ¿no? Había por aquí, bueno, había más, aquí está. Alejandro Castrejón dice, ¿dónde quedaron los 39 millones de pesos sin comprobar de los 49 que le dio el gobierno Rata de Padres para la Sauceda? Hablando de López Caballero, ¿no? Si ya tenían identificado a funcionarios de SIDUE, ¿por qué no procedieron legalmente? Y manda ahí unas fotos ahí en el Twitter de estos documentos del cual habla de los 39 millones para la Sauceda, que al parecer, pues nunca se ejecutaron, ¿no? Manuel Campos dice, buenas tardes, mi mensaje no es sobre el tema, acabo de ir al centro de gobierno y hay unos parquímetros digitales, ya ni la friegan. Saludos, excelente programa. Pues ahí está la denuncia. Bueno, para concluir, Claudio, ¿cuál sería acá tu conclusión de todo este caso? Bueno, pues aquí lo que
Pues aquí lo que queda es que las autoridades le den cauce a esta denuncia elaborada y presentada por Iniciativa Sinaloa, una institución, un organismo dedicado a combatir y exhibir la corrupción de los entes gubernamentales en todo el norte, en todos los estados de la franja fronteriza del norte de México. Entonces, mi conclusión es que como periodistas y como periodistas como tú, que nos dan este espacio, pues nos resulta mucho mejor trabajar, sí, totalmente, trabajar y encontrar eco pues en otros colegas que muy poquitos, ¿no? Muy poquitos esos colegas. No me alcanza la mano, pero entonces bajo estas condiciones pues uno siente más esperanza en la humanidad, ¿no? Bien. Bueno, dice por acá, a ver, no, ya lo había leído. Bueno, Rodolfo Briceño, saludos, te mando un fuerte abrazo, me dice, saludos a Rodolfo Briceño, un abrazo también para allá. Bueno, hay algunos comentarios ahí felicitándote por tu reportaje, saludos a todos, bueno, y muchas gracias por comunicarse acá en la radio con Aaron Tapia. Dice por acá, Yani dice, ahí la responsabilidad recae sobre el gobierno en turno o sobre las personas que estaban en su momento, pregunta. La responsabilidad recae en las personas que cometieron que cometieron estos hechos y también el gobierno en turno que tiene que darle seguimiento exactamente a este tipo de denuncias. Así es. Y a los que vengan. Ya es responsabilidad del gobierno actual darle ese seguimiento y pues reparar el daño, ¿no? Tratar de reparar el daño. Bueno, pues ahí está, muchas gracias Claudio Tiznado, te esperamos a ver quizás la próxima semana o en 2 semanas más para que nos vengas. Es muy interesante también el reportaje que sacas de los jornaleros de Sonora, ¿no? Claro. El que le llamaste el peligroso trayecto de los jornaleros de Sonora, aquí te lo publicó, uno de los medios que te lo publicó fue Aristegui Noticias. Ahí pueden encontrar el reportaje. Pues te vamos a invitar a que nos hables también de han sucedido muchos accidentes, ¿no? Y siempre los más jodidos, pues, ¿no? Siempre, o sea, los más acá en la carretera Aquino han sufrido muchísimos accidentes en estos vehículos que transportan los jornaleros, precisamente, porque van en condiciones muy jodidas. Te comento de dónde, así rápidamente, antes de que yo sacara este reportaje sobre las unidades en mal estado que transportan a los jornaleros, hubo un antecedente por ahí de algún candidato, de algún suspirante a ser candidato del PRI a gobernador, que nunca se supo esa situación. ¿Ah, sí? Que era propietario de esos vehículos. No, que chocó. Que chocó con por ellos. Alcance con una unidad. No, pues va a estar bueno entonces. No, ahí déjalo para que se pique la raza. Y a ver, la otra semana ahí te estamos invitando para que nos hables de este reportaje. Bueno, muchas gracias, Claudio. Te agradezco. Aquí Aarón, esperamos verte más seguido entonces. Gracias, Aarón. Bueno, gracias a todos ustedes por la sintonía. Esto fue En la Radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto y la mejor radio del mundo. Gracias.